Mi nombre es Antonio Galván. Este es el código del primer parcial de desarrollo de software en plataformas abiertas 1. Este es un programa de un juego de cartas estilo medieval, en el cual una partida se divide en 3 rondas. En cada ronda disponemos de 9 cartas. Cada una de esas cartas tiene un ataque y una defensa. Entonces, nosotros podemos elegir 3 de esas cartas durante una ronda. Pero antes de que inicie una ronda, el juego decide de forma aleatoria si nosotros atacamos o defendemos. Si nosotros atacamos, entonces al oponente, que por cierto es un oponente simulado, le toca defender. Si nosotros defendemos, al oponente le toca atacar. Entonces, cuando llega nuestro primer turno, tenemos que elegir una carta, la ponemos sobre el tablero y entonces el oponente decide de forma aleatoria qué carta tomar de su mazo. Entonces nos responde, nosotros le volvemos a responder y esto sucede 3 veces durante una ronda. Entonces podemos elegir una carta 3 veces durante la ronda. Después, al final de la ronda, gana aquel que tenga la suma más alta en su ataque o en su defensa, dependiendo de que nos tocó, si atacar o defender. Entonces, gana la partida el que haya ganado más rondas. Es importante aclarar también que en cada ronda se cambia el mazo de cartas que se nos da a nosotros y al oponente. Entonces, bueno, una vez hemos explicado cómo funciona el juego, vamos a ver las clases, en la cual primero tenemos a la clase carta, la cual se encarga de generar las cartas para el juego, además de mostrarlas y activarlas. Tenemos los atributos de ataque, de defensa, de tipo y el atributo que nos indica si una carta está activa o no. Sobre el ataque sobre el ataque y la defensa, tenemos el método de generar carta. El método de generar carta genera un número aleatorio, un valor aleatorio para el ataque y la defensa. Este valor está entre 1 y 100 y dependiendo de ese valor que tenga el ataque o la defensa, se le da un tipo a la carta. Entonces, un rey o un mago es más poderoso que un artillero o un soldado. Entonces, una vez hemos definido esto, se genera la carta y para generar varias cartas a la vez tenemos el método de generar cartas. Entonces, aquí generamos todas las cartas que tiene el usuario. Generamos la carta 1, carta 2, carta 3 y así sucesivamente hasta el 9. Después tenemos el método de mostrar carta. Con este método, pues podemos mostrar el tipo, el valor del ataque y el valor de la defensa de una carta. Después generamos las cartas del oponente, básicamente de la misma forma que generamos las cartas del usuario, únicamente que aquí cambia el objeto, ya que estamos creando objetos diferentes, que son cartas para el oponente. Después podemos mostrar todas las cartas que tiene el usuario con este método de mostrar cartas. Con el método de mostrar cartas o mostramos todas las cartas del oponente, si es que nosotros lo deseamos. En realidad esto no es parte del juego, es solo para probar que verdaderamente el oponente esté eligiendo cartas de su mazo y no esté eligiendo cartas al azar. Después, para indicar que las cartas están nuevamente activas, pues podemos invocar este método que es resetear cartas activas. Aquí creamos las instancias de las cartas del usuario y del oponente. Después en juego tenemos los atributos de carta usada, que aquí guardamos las cartas que elige cada jugador, ya sea nosotros o el oponente simulado. En suma ataque, pues guardamos el total del ataque en una ronda de un jugador. En suma defensa hacemos lo mismo, pero con la defensa. En rondas ganadas, pues guardamos el total de rondas que hemos ganado pues en cada juego. Y en turno a ataque A o D, guardamos generamos ahí en esa variable cuál es el turno que se va a realizar, si el ataque o la defensa, y esto se hace de forma aleatoria. Entonces, con el método sumar carta,
agregamos a la suma total del ataque y de la defensa la carta que ha elegido un usuario. Entonces esto lo hacemos con cada una de nuestras opciones. Y después con respuesta oponente generamos pues la carta que nos responde nuestro oponente cuando nosotros tiramos. Entonces, como podemos ver aquí, pues se genera un número aleatorio que se almacena en juego oponente.carta usada. Entonces aquí guardamos cuál es la carta, el número de carta que está eligiendo el oponente. Después verificamos esa carta y con este método de verificar carta oponente, lo que hacemos es que se verifica que no haya sido utilizado ya esa carta antes, se agrega como activada y aparte se muestra la carta elegida en el tablero. Aquí tenemos ese método que es verificar carta. Entonces, cuando invocamos este método, que es exclusivamente para la carta del oponente, en caso de que la carta ya está activada, pues se vuelve a invocar el método. En caso de que no esté invocada, pues entonces se puede continuar y ya se puede pasar a mostrar la carta y activarla. Después sumamos en el método de respuesta oponente, sumamos la carta oponente al total de ataque y de defensa que tiene el oponente. Ese método se encuentra más abajo, que es aquí, sumar carta oponente, que funciona igual que el método de sumar carta para el usuario, solamente que aquí es para el oponente. Entonces sumamos al total de ataque y defensa la carta que se ha elegido aleatoriamente del oponente. Después podemos definir el turno, esto también es de forma aleatoria, y aquí definimos si nos toca atacar o si nos toca defender. Generamos un número aleatorio, ya sea 0 o 1, y si el número aleatorio es igual a 0, entonces nos toca atacar. Si el número aleatorio es diferente de 0, pues entonces nos toca defender. Con el método de comparar cartas, comparamos los valores totales que tiene el oponente y el de nosotros. Tenemos el parámetro de turno, ataque o defensa. Entonces, si el turno, ataque o defensa es igual a 0, o sea, nos toca atacar, entonces, pues tenemos que seguir esta parte del código. Si nos toca defender, pues tenemos que seguir esta parte del código. Entonces, si nuestro ataque es mayor que la defensa del oponente, pues ganamos la ronda. Si nuestro ataque es igual a la defensa del oponente, pues la ronda está empatada. Y si nuestro ataque es menor a la defensa del oponente, entonces hemos perdido la ronda. Después reseteamos las variables para que el juego pueda funcionar correctamente. Después verificamos cuál es el ganador del juego y el ganador pues es el que haya ganado pues la mayor cantidad de rondas. Y aquí reseteamos los valores totales del juego. Esto se hace al final de una partida. Y aquí tenemos las instancias de los juegos del usuario y del oponente. Ya en el main es donde invocamos todos los métodos. Básicamente aquí tenemos la presentación del juego. Aquí entramos en el juego si es que nosotros respondemos que sí queremos entrar. Entonces aquí tenemos la primera ronda en la cual invocamos con el método iniciar ronda. Si nosotros iniciamos este método, pues nos vamos a esta parte que dice iniciar ronda. Y como ya hemos visto antes, aquí están los métodos de generar cartas, mostrar las cartas, generamos las cartas del oponente y mostramos o no las cartas del oponente. Esto en realidad es opcional, en este caso sí lo vamos a mostrar para que en la demostración se pueda ver que realmente el oponente está tomando cartas de su mazo. Después aquí definimos cuál es el turno, si nos toca atacar o defender. Aquí ponemos el tablero y le indicamos al usuario qué es lo que tiene que hacer. Y comenzamos a entrar en el ciclo, que son los 3 turnos. Entonces aquí pues seleccionamos la carta que queremos utilizar.
y aquí comienza el proceso de elegir las cartas. Este proceso de elegir cartas se encuentra acá abajo, en el cual nuevamente invocamos métodos que hemos visto en las otras clases. Así que cuando nosotros invocamos este método de proceso de elegir cartas, si nuestra carta ya ha sido activada antes, o sea, está en uso, pues entonces se vuelve a invocar otra vez al método de proceso de elegir cartas para que se elija una nueva carta. Si nosotros, pues, nuestra carta no está activada, entonces el proceso continúa de forma normal. Entonces, mostramos la carta que hemos elegido, agregamos la carta a nuestro total y el oponente nos responde y sumamos un turno. Y esto se hace, pues, en cada caso dependiendo de la carta que nosotros elijamos. Cuando termina esto, pues se pasa a la siguiente ronda, después a la tercera ronda y finalmente se verifica el ganador. Al final se resetean las variables del juego para que se pueda volver a jugar con normalidad y se pregunta si se gusta jugar otra partida. Entonces aquí tenemos un mensaje de despedida por si ya nos gusta jugar otra partida. Entonces si ejecutamos nuestro programa, pues entonces nos preguntará si gustamos jugar, le diremos que sí. Y aquí está la primera ronda. Aquí podemos ver las cartas que nos han proporcionado. Son las de la primera fila. Las de la segunda fila son las del oponente. Estas normalmente no tendríamos que verlas, pero en este caso, por ser una demostración, las vamos a ver para que se compruebe si realmente se están utilizando bien. Así que, bueno, en esta parte nos pone el tablero de nuestras cartas y las cartas del oponente. Así que tenemos que elegir entre las 9 cartas que se nos dio. Entonces elegiré en este caso las 5. Hay que recordar que nos toca atacar en este caso. Después el oponente me ha respondido con una carta que es la número 3. Aquí podemos ver que es esta carta de aquí. Así que sí ha elegido una carta de su mazo y nosotros también, es la 5, que es Caballero de Ataque 69. Después de esto, pues podemos elegir otra carta, así que elegiré ahora la 7 y me vuelve a responder. Si yo en este caso vuelvo a elegir la 5 que ya elegí antes, me dirá que ya he elegido esa carta, así que tendré que elegir otra. Elijo esa y aquí al final de esta ronda me dice que mi ataque total es de 217 y, y la defensa total del oponente es de 227 y por lo tanto he perdido la ronda. Así que continuamos con la siguiente. Aquí le responderé un poco al azar. En este caso me tocaba atacar. Una vez más he perdido la ronda, así que ya se puede deducir que voy a perder la partida. Así que vamos a continuar una última vez. En este caso sí gané la ronda, ya que mi ataque fue mayor que la defensa del oponente. Así que he ganado la ronda, pero he perdido el juego. Entonces aquí pues puedo jugar otra partida. Vuelvo a elegir 3 cartas y el oponente me responde. Aquí en este caso he perdido otra vez la ronda. Así que en la siguiente ronda puedo volver a elegir mis 3 cartas. En este caso sí he ganado la ronda. Y vamos por la tercera ronda y la última. Y aquí me ha pasado por uno, pero he perdido la ronda y por lo tanto volví a perder el juego. Entonces, bueno, ya le he dicho que no quiero jugar otra partida y se ha despedido. Y bueno, aquí termina nuestro programa.